¿Qué es una función? Una función pues no es más que una porción de código que se encarga de una parte del programa. También se puede decir que es como un pequeño subprograma dentro de otro programa más grande, ¿cierto? Así como hablamos de una nómina y dentro de la nómina entonces tenemos que una parte que se encarga del salario bruto, otra parte del salario neto o una parte de las deducciones, etcétera. Aquí tenemos una función que se encarga de hallar o determinar si un número es primo o no. Y vemos las partes que componen a las funciones en Python. Voy a ampliarlo aquí para que sea mejor. Entonces, empieza con la palabra clave def, esto, para definir una función y obviamente por la, por la indentación o la sangría va completamente pegado hacia la izquierda, ¿cierto? A no ser que esté dentro de, pues dentro del cuerpo de, digamos, de otra estructura, pero por ahora las funciones por lo general van así, ¿cierto? Un pequeño programita que va a ser invocado. Luego sigue, pues, el nombre como tal de la función y el parámetro, que el parámetro es un dato de entrada para la función. Aquí, por ejemplo, tenemos como parámetro que él va a recibir un número, ¿cierto? Él se adapta al tipo de número que llegue. Si le llegó un real, él se adapta al real. Si le llegó un entero, pues se adapta al entero por el tipo dinámico que maneja Python. Pero lo importante aquí es tener mucha claridad sobre que este es el nombre de la función y aquí la estamos invocando. Observe que cuando la invocamos, pues nosotros lo que tenemos que enviarle es un tipo de dato que sea compatible con ese, ¿cierto? Para que él pueda pues hacer ese proceso. Él aquí espera pues un dato numérico, el cual entonces va a viajar, llega acá y sufre este proceso. Entonces, estas funciones, como vemos acá, son funciones con retorno, o sea, devuelven un valor. En este caso, pues nos puede volver falso o nos puede volver verdadero. Y aquí tenemos una variable de tipo booleana llamada exprimo, esta. Esta variable es booleana, ¿por qué? Porque solamente va a recibir uno de estos dos valores, o true o false, ¿cierto? O es verdadero o es falso. Por eso acá preguntamos, inclusive de esta misma forma se pregunta en Java, de que dice si es primo, es decir, si cuando yo pregunto si es primo, estoy preguntando que si el valor es verdadero. Esto es igual a preguntar si es primo es igual a true. Eso es equivalente a esto, pero no es necesario poner esto. Por ejemplo, en Java colocamos una negación. Si yo quiero colocar si no fue verdadero, coloco algo como esto. Colocaría algo como si, ¿cierto? Negamos acá la expresión y colocamos es primo. Eso. Y luego aquí pues vendría el cuerpo, todo lo otro que uno va escribiendo, ¿cierto? Aquí vendría un south, o sea, un system.out.println. Entonces, este carácter que vemos acá, este es el de la negación. Está negando esta expresión. Estamos preguntando que si el valor que hay en esta variable booleana es falso. Eso. Entonces, si no tiene este, digamos, este carácter acá, como lo vemos, por ejemplo, en este, se está preguntando entonces que si el valor es verdadero. Esto es una forma, digamos, de simplificar un poquitico el código. Recuerden que esto es igual a preguntar, coloquémoslo aquí otra vez, es lo mismo que preguntar si es primo igual true. Así sería en Python. Si primo es igual a true, ¿cierto? Y allá haríamos entonces lo que nos corresponde. Esto es el equivalente a esto, ¿cierto? Ya de una vez estamos colocando o preguntando por el valor que si es verdadero. Entonces, si aquí quiere decir que es verdadero, entonces colocamos el mensaje o mostramos el mensaje es si es primo. De lo contrario, si no, no es primo. Ok, entonces ya ahí funcionan los números primos. Pues esta es una función. Entonces, como les decíamos aquí, esto tiene dos partes. Tiene como el programita principal, pues que por lógica en este caso es el que está por fuera de la función, y la función como tal. Estas son las dos partes que tenemos en este programa. Luego que podemos llamar como el programa principal y aquí tenemos entonces la función. Bueno, aquí pongámosle función. Aquí la función. Bueno, las tildes acá no funcionan con este zoom.
Bueno, entonces aquí tenemos la función y aquí tenemos el programa principal y desde aquí, recuerden, entonces estamos invocando la función, ¿cierto? Enviándole un parámetro y nos va a retornar un valor y el valor que nos retorne va a ser almacenado en esta variable que es de donde se está invocando. Y por eso ya luego preguntamos por el valor de esta variable. Bien, eso digamos en cuanto al concepto de funciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá con este for? Pues un agapara, ustedes ya lo conocen pues desde hace mucho. Estamos utilizando una variable que es i, vamos a colocarle aquí otro color, y la i va a arrancar, dice que, recordemos la propiedad range en Python, que es para definir un rango, en el cual, o sea, cuando decimos un rango, siempre estamos dando como dos límites, o sea, un límite inicial y un límite final. Ok, cuando usted coloca, por ejemplo, rango y no le pone, por ejemplo, ningún número adentro, sino que colocas el nombre de una variable o de una lista, lo que quiere decir es que el rango va a ser el tamaño completo de esa lista o de ese arreglo o de esa tupla o de la estructura que usted vaya a recorrer. Pero cuando usted le pone un número, entonces usted ya está estableciendo el límite inicial y hasta dónde va a llegar. En este caso le está diciendo que la i va a arrancar desde el 2 y va a llegar hasta número. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar entonces a dividirse. Va a empezar a dividirse. Entonces dice, si ese número, el número que nos dieron, digamos que nos dieron el 7 por decir algo. Entonces llega el 7 y coge aquí en el condicional dice, si ese número 7 al dividirse por la i hay algún residuo que sea, pues si el residuo es cero, entonces no nos sirve, ¿cierto? Eh, no nos va a servir. Y observen que la i se va a seguir incrementando, ¿cierto? La i se sigue incrementando. Pero si al terminar esto no hubo cambio en este valor, ¿cierto? No hubo ningún cambio, entonces nos devuelve verdadero indicando que estamos con un número primo.